Pues bueno, me parece que fue un tanto pronto en cuanto vimos que estábamos parados ya por un mes, ¿no? Y que no podíamos tener actividades aquí, o sea, que fue una decisión de cerrar pues, por cuestiones de salud y todo eso. Y al mes recibí, bueno, yo estuve dentro de un programa a nivel nacional que inició en Querétaro por una dramaturga, donde ella proponía a actores que les escribía un pequeño monólogo para presentar vía virtual, ¿no? Entonces yo me inscribí a eso, se estrenó en abril, a finales de abril. Estamos hablando de que todo este movimiento de cerrar y la pandemia en México, o al menos acá en Veracruz, pues empezamos a cerrar el 21 de marzo de 2020. Y este proyecto, por ejemplo, se estrenó casi el 25 de abril, algo así, ¿no? Se llama La Maribárbola, es un texto de Mariana Arta Sánchez. Y bueno, con eso, pues obviamente le pongo el sello de Área 51, ¿no? Y empiezo dentro de este movimiento que Mariana propone de dar las funciones personales, solo te puede contratar una persona y solo para ella es la función, ¿no? Teatro a la carta se llamaba. Y éramos un repertorio como de 15 monólogos de varios actores a nivel nacional. Posterior a esto, justo los espectadores, que pues sin ellos esto no es posible, ¿no? Son los que empiezan a sugerir mucho, como, oye, ¿y por qué no meten ¿por qué no hacen de esta manera también tal obra? Y la pueden desarmar en los monólogos que hay, ¿no? El ejemplo que aún sigue y que anda dando funciones ahora ya presenciales y dividido en sus monólogos, ¿no? Es Ítaca, Bitácora de Viaje. Entonces, pues yo les comunico la idea de los propios espectadores a mis compañeras y les digo, anímense, hagámoslo, hay que activarnos porque esto quién sabe cuándo va a parar, ¿no? O sea, y realmente estábamos a un tiempo bastante temprano de que había iniciado, y me parece que se arranca con los monólogos de esta obra como por junio, ¿no? Se empiezan a incorporar y es cuando empezamos ya como a tener una cartelera más fuerte dentro de la virtualidad, ¿no? Y nos empezó a ir muy bien, afortunadamente, porque pues creo que el público también estaba pues encerrado, queriendo ver cosas distintas, ¿no? O también esa curiosidad de ver algo que ya habías visto en escena, verlo por la pantalla, ¿no? A ver qué ofrecía. Y pues bueno, justo me parece que tomamos decisiones en momentos muy tempranos, pero creo que fueron muy buenas decisiones, ¿no? Porque pues con el paso del tiempo fuimos también experimentando cómo manejar la tecnología, ¿no? Programas, plataformas, y ahora sí que con base en la experimentación, pues fuimos aprendiendo, ¿no? Cómo hacerlo. Híjoles, es que son un montón de cosas, ¿no? Ventajas, pues que nos dimos cuenta que realmente contamos con la habilidad de entrarle a lo tecnológico, ¿no? Quizá no tenemos los mejores equipos, pero creemos que con una buena guía podemos ser capaces ahora, ¿no? De hacer muchas cosas que antes temíamos, por estarle, ahora sí, por dedicarle tiempo pues al estudio de esa parte, ¿no? Como te decía, de los programas, ¿no? Las interfaces, bueno, todo lo que tenía que ver con eso que no conocíamos, ¿no? Que nos aterraba muchísimo. Incluso, bueno, esto de llevar la obra completa de monólogos que ya teníamos a la virtualidad también, porque
y en el mismo espacio, en el mismo teatro, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer muchas combinaciones, ¿no? Entre los videos y qué parte es videada, pero qué parte es presencial, qué es lo que, cómo le está llegando al público, y entre las desventajas pues está que no tenemos un buen internet en México, ¿no? También, entonces aquí en área pues nos veníamos a hacer la mayor parte de las cosas que eran en Zoom, obligadamente, porque es el lugar donde mejor internet tenemos, ¿no? Creo que había como muchas cosas que experimentamos dentro de nuestros procesos creativos, que una de las desventajas es que no contamos en México con que una buena cantidad de mexicanos tengamos buen internet, ¿no? Y hay mucha gente que estaba interesada en vernos, pero no podía ver el trabajo de la mejor manera porque no tenían buen internet en casa, ¿no? Entonces, hay ventajas también porque te das cuenta, pues, mucho de los problemas económicos que existen en el país, ¿no? O sea, una de las grandes desventajas es que, pues, también en la educación, ¿no? No todos tienen acceso a esta educación en línea, ¿no? Y lo mismo pasa con el teatro y con cualquier arte escénica, ¿no? Que estaba tratando de encontrarse con su público a través de la virtualidad. O sea, pues hay una gran desventaja económica, y vale la pena mencionarlo, o sea, ¿no? Que hay muchos sectores, pues desprotegidos en ese sentido. Y eso me lleva, por ejemplo, porque también dábamos talleres virtuales para niños, y teníamos ahí un proyecto que era llevar unos talleres a centros de gestión comunitaria, y entonces pues no podíamos hacerlo por la virtualidad, ¿no? Y queríamos cumplir con eso, y entonces diseñamos nuestros talleres para que, ¿no?, vivieran una súper experiencia los niños y las niñas, e incluso mamás, porque de hecho estaba diseñado para las mujeres de la casa, ¿no? Pero justo por la desventaja económica, ¿no?, pues la gente tenía que trabajar, ¿no? No había momentos en donde las cabezas de familia, ¿no?, aunque estábamos en pandemia, pudieran estar dedicándole pues un poco de tiempo a su recreación, ¿no?, a través de la pantalla, porque aunque sea en casa tenían mucho trabajo, ¿no? Y en casa pues te dabas cuenta que tenían muchas dificultades para poder conectarse, ¿no? Pues porque no tienes los recursos. Entonces yo creo que esa fue una de las grandes desventajas. Pero también entre las grandes ventajas fue que quien sí logró tener esa posibilidad, pues no solo nos enriqueció a nosotros muchísimo como artistas, como creadores, sino que era un gran motivo para despertar cada día, ¿no? Saber que había un montón de chiquillos atrás de la pantalla, de verdad esperando el taller de teatro, y que era casi que el premio que le daban sus papás, porque ellos no querían entrar a sus clases en línea, pero si entraban al taller de teatro, ellos decían, entonces sí entro a mi clase en línea, ¿no? Entonces creo que a nosotros, entre las ventajas, fue que nos despertó mucho las posibilidades creativas, ¿no?, en todos los sentidos. Y entre las desventajas, pues es la impotencia, pues, de no poder llegar a el mayor número de personas también. Antes de la pandemia, ¿no?, ya era un espacio que se pensó para la profesionalización de los artistas en Jalapa, ¿no? Y durante la pandemia, para nosotros, bueno, para mí, se vuelve fundamental la existencia de este lugar, porque es un espacio de encuentro, ¿no? O sea, el fenómeno que genera el teatro en el ser humano es muy amplio, ¿no? Este fenómeno social y cultural y creativo, ¿no? O sea, creo que cuando se abren las puertas de nuevo al público, porque se intentó abrir en varias ocasiones y volvíamos a cerrar porque regresaba la semaforización, ¿no?, y nos preocupaba mucho la salud del público y de nosotros.
Lo que más me generaba a mí como un gran aliento para seguir adelante y buscar que este espacio se mantuviera en pie y que no se cayera a pesar de la economía que podía existir, es que pues es un espejo, el teatro es un espejo, nos permite dialogar, nos permite cuestionarnos, nos permite hablar con el espectador, al espectador pues le suceden muchas cosas en el momento en el que está espectando una obra de teatro, ¿no? Desarrollamos nuestra imaginación, nos volvemos seres mucho más sensibles, o sea, creo que, y es un lugar de encuentro muy sano para la mente, para el cuerpo, para el alma, ¿no? Creo que ahora que hemos regresado poco a poco y que el público se está animando a venir, se está generando un fenómeno muy rico que es de convivencia genuina, ¿no? De deseo de estar con el otro y para el otro, y además esta búsqueda de estar en un espacio donde esté presenciando algo, ¿no? Con cuerpos, con gente, con vida, ¿no? O sea, creo, como mencionaba Cari, hay mucho público que nunca se había acercado a Área 51 y yo creo que es porque las personas necesitamos vernos a los ojos, mirarnos, ¿no? Y que además nos alimenten pues el espíritu, ¿no? Bueno, pues en primera es importante hacer teatro para nosotros en cualquier momento porque a eso nos dedicamos, ¿no? Y creo que pues en tiempos de pandemia, como te decía, encuentras que necesitas volver a ver a tu compañero de escena a los ojos, ¿no? Como ese es tu trabajo, ¿no? Mirar a los ojos y es el encuentro que hay en el escenario con quien creas algo, ¿no? Y digo, son tiempos tan difíciles que lo que quieres ver es algo que te haga olvidarte un poquito de eso, ¿no? O sea, el año pasado siento que hubo demasiados temas o demasiados proyectos enfocados al encierro, a cómo nos la estábamos pasando, ¿no? Y de repente era como, ya no quiero ver esto porque es justo lo que estoy viviendo, ¿no? Me identifica, claro, en el teatro pues sí, se trata de que te identifiques con algo o la representación de la vida llevada al escenario, como quieras, ¿no? Pero creo que es un espacio que uno como creador necesita seguir haciendo y evidentemente necesitas del espectador, ¿no? Que lo vea, si no, no existe, ¿no? Y creo que, no sé, me pone muy emotivo esto, pero es que justo el que el espectador sea el que te pide seguirlo viendo es lo más reconfortante para tu trabajo, ¿no?